Bien, tenemos una pregunta, nos dice Rosa Ruiz. Buenas noches, gracias por la presentación. Hay una ley 1568 ¿en qué afecta a los reglamentos internos? Claro, justamente es lo que veníamos, eh, la ley, el decreto legislativo 1568, como mencionamos, a la fecha no se encuentra vigente, todavía estamos bajo la regulación de la ley 27157 y su reglamento. Por tanto, estamos a la espera también del reglamento que va a regular esta norma. eh, y una vez que se dé, vamos a tener ciertamente muchas novedades que va a introducir, pero básicamente son, como hemos visto, el decreto legislativo en sí establece algunos porcentajes de participación más elevados, establece cierta forma que impacta en la técnica registral de cómo se debe inscribir, por ejemplo, la Junta de Propietarios, establece una introducción de lo que la Junta de Propietarios es un sujeto de derecho que no estaba establecido en ninguna de las normas. De alguna manera ha cogido también alguna casuística sobre el derecho de sobrelevación para establecerlo ya legislativamente. Seguramente el reglamento, el proyecto, como el proyecto sí está publicado y lo pueden verificar, pero todavía no está en vigencia. Bueno, ha introducido algunas novedades, pero específicamente en lo que son coadyuvar a que se mantenga el edificio, digamos, los servicios, y contribuir a que haya una relación más armónica, más pacífica entre los propietarios. Tenemos otra pregunta de Marcos Joel Pariona Palomino. Nos dice, buenas noches, consulta. En un edificio multifamiliar y comercial, respecto a las zonas exclusivas comerciales, los cuales se ubican en el primer piso con vista a la calle, ¿estos tendrían derecho al uso a las zonas comunes del edificio, tales como piscinas, zona de parrillas, pasadizos? ¿Y en qué parte de reglamento se consignaría? Claro, justamente estamos viendo muchas partes, generalmente en zonas que son comerciales, donde establecen viviendas de uso mixto, que son multifamiliares y con áreas comerciales. Esto sí va a depender del reglamento interno, porque justamente en muchos casos hemos visto que establecen los reglamentos internos general y reglamentos internos particulares por sectores, el sector comercial y el sector de vivienda. En algunos casos establecen que el sector comercial no puede o no puede hacer uso, no puede acceder a estas zonas de piscina, zona de parrilla, porque justamente la finalidad de estas áreas es brindar un disfrute, brindar entretenimiento o momentos que se puedan relajar a las personas que habitan la zona o el sector de vivienda. Entonces, dependerá mucho de cómo ha sido otorgado el reglamento interno. Generalmente lo que hemos podido apreciar es que establecen un reglamento interno para el sector comercial y un reglamento para el sector vivienda. Si no es así, si no hay una limitación establecida en el reglamento interno, pues sí podrían hacer uso. De lo contrario, siempre nos tenemos que ceñir a lo que establece el reglamento interno. Por eso es una norma sumamente importante, le decimos norma, pero es un acto jurídico otorgado por el propietario, pero se entiende como el instrumento legal que va a regir la vida del condominio, del conjunto inmobiliario. Por eso es muy importante tener acceso a esto antes de comprar o que nos digan las reglas que va a mantener cuando vamos a adquirir una propiedad en este complejo inmobiliario. El señor Gabriel Delgado nos dice, ¿cuál es el procedimiento para hacer una modificación de reglamento interno? Bien, el procedimiento para hacer una modificación de reglamento interno también va a estar regulado en el mismo reglamento interno. Es decir, yo tengo que, o si ya tengo un presidente inscrito, el presidente inscrito tiene que convocar a la asamblea, convocar a todos los propietarios
para justamente como punto de agenda establecer la modificación del reglamento interno. Si sé cuáles son los puntos que voy a modificar del reglamento interno, no sé, desafectación de una zona común, modificación de una unidad inmobiliaria, o de repente solo deseo modificar el artículo para aumentar las facultades del presidente de la Junta de Propietarios, tengo que establecerlo para dar una verdadera comunicación a los demás propietarios y que estos puedan participar. Se requiere, generalmente son los 2/3, dependiendo si voy a modificar porcentaje de participación, desafectación, generalmente son los 2/3 de los porcentajes de participación, salvo que el mismo reglamento haya establecido alguna mayoría superior, porque hay reglamentos que incluso establecen la unanimidad. Entonces, mucho es, tengo que primero convocar, tengo que llegar a la sesión, si es primera convocatoria tiene que ser el 50% más uno, si es en una convocatoria es con los que asistan, pero siempre teniendo en cuenta que si es para modificar el reglamento, necesariamente el acuerdo va a tener que ser con los 2/3 de los porcentajes de participación de los bienes comunes. Entonces, es muy importante seguir esta norma, de lo contrario, el título no va a ser, puede ser que no sea una convocatoria válida si no lo ha convocado el presidente inscrito o el porcentaje requerido por el reglamento interno que pueda convocar. Y segundo, si no llego al quórum o a la mayoría necesaria, también el acta o la sesión puede adolecer de invalidez. Edith Carranza nos consulta. En relación al área construida, ¿qué norma indica que es igual al área techada? Si un departamento tiene patio, ¿es razonable que deba pagar más que los otros departamentos? Bueno, como dijimos, el área construida, antes la legislación hablaba tenía como concepto el área construida. Con el reglamento o con la ley 27157, con el reglamento de esta ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos hace referencia ya no al área construida, sino al área techada. Es por eso que actualmente los reglamentos, o si optan por el tema de la cantidad del área techada, utilizan este término, ya no utilizan el término de área construida. Y si el departamento tiene patio, es razonable que deba pagar más que los otros departamentos. Justamente son temas que siempre tienen que estar establecidos. Si, por ejemplo, mi reglamento interno ha establecido que el cómputo de los porcentajes de participación va a ser en base al área ocupada, evidentemente el patio también va a conformar parte de mi área ocupada. Entonces, si ha sido determinado en virtud de ese porcentaje o bajo ese criterio, sí se va a establecer ese porcentaje. Ahora también, como hemos dicho, se puede establecer un porcentaje para el tema de votaciones, que es el porcentaje de participación sobre los bienes comunes, y se puede establecer otro porcentaje de participación sobre los gastos comunes. Aquí, igual, si consideramos que no está de acuerdo, se puede proponer una modificación del reglamento interno, igual tiene que ser aprobada y aceptada con las mayorías requeridas por el propio reglamento interno. Ya. William de Paz Carlos nos dice, ¿sobre quién cae la responsabilidad jurídica si hay un presidente, si no hay presidente en la Junta de Propietarios? Bueno, digamos que nuestra normativa no establece a la Junta de Propietarios como un ente jurídico. Recién con este decreto legislativo se establece que es un sujeto de derecho, pero se entiende que la responsabilidad, si es que no tienen un presidente, la van a subir todos los propietarios, porque son todos los propietarios los que están haciendo y adoptando los acuerdos o las decisiones respecto al conjunto inmobiliario. Sarita Prudencio nos dice, ¿qué se debe tener en cuenta en la elaboración de un reglamento interno? Bueno, en principio se debe tener en cuenta la ley 27157 y su reglamento. Esto, como hemos visto a lo largo de la exposición, nos da varias directrices, varios requisitos, como el artículo 42 de la ley 27157, el artículo 153 del reglamento de la ley 27157, el artículo
40, que nos habla de los bienes comunes. Es decir, la norma en general hace un desarrollo muy amplio de cuáles son los bienes comunes, cuáles son los servicios comunes, qué debo entender por porcentaje de participación sobre los bienes comunes, qué debo entender por porcentaje de participación sobre los gastos comunes. Hay un capítulo específico sobre la junta de propietarios, el quórum, las votaciones, la convocatoria. La verdad que la norma ha sido bastante detallista en ciertos aspectos. Si bien hay algunas omisiones, también podemos recurrir a algunas resoluciones del Tribunal Registral o también la directiva emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que le hemos mencionado en la exposición, también nos explica bastante sobre el tema del reglamento interno, ¿no? Y algún otro acuerdo o establecimiento o un pacto lícito, nos dice la norma, que también nosotros deseamos incorporar dentro del reglamento interno, también se puede establecer. Ahora, adicionalmente al reglamento interno, también puede establecer un manual de convivencia que justamente va a entrar mucho más al detalle, digamos, del día a día, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido dentro en el conjunto inmobiliario al cual pertenecemos. El señor Mario Medina nos dice, tengo dos consultas sobre el reglamento interno. ¿Existe algún manual o lineamiento que oriente sobre los acuerdos de convivencia en inmuebles sujetos a propiedad horizontal? Esto resulta relevante considerando que algunos acuerdos pueden afectar derechos reconocidos como en el Código Civil. Por ejemplo, ¿es jurídicamente válido sancionar a un propietario por no respetar una norma sobre el uso obligatorio de ciertos colores en las cortinas de su departamento? En caso de querer incorporar una propiedad exclusiva mediante el uso de los aires al edificio, ¿la aprobación debe darse por unanimidad o basta con una mayoría calificada dentro de la Junta de Propietarios? Asimismo, si se trata de la instalación de un servicio nuevo, como gas natural, que implique modificaciones en áreas comunes, ¿qué tipo de votaciones se requieren? Eh, Generalmente las inmobiliarias que están estableciendo grandes complejos inmobiliarios establecen bastante regulación al detalle, como el uso de los colores que se debe tener tanto en la fachada como en el tema de las cortinas. Y esto es justamente para conservar el concepto arquitectónico que se establece para el conjunto inmobiliario en sí. Eh, está, Ellos nos informan justamente antes de adquirir la propiedad cuáles son las reglas que yo estoy comprometiendo, me adhiero cuando compro este departamento, que son las reglas que debo seguir, ¿no? Ahora, si es una regla que no estaba establecida en el reglamento interno, que no estaba establecida en el manual de convivencia y que es algo que me quieren imponer recién, sí tendría que analizar y ver que justamente no me puede afectar un derecho que yo ya tengo, ya adquirí, pero sí tiene sentido el tema de estas regulaciones tan al detalle, porque lo que se busca es eso, es mantener el estilo arquitectónico, es mantener una uniformidad de todo el edificio en conjunto, ¿no? Imaginémonos que cada departamento quiera pintar su fachada de un color distinto, entonces no se vería algo homogéneo, algo armónico, y finalmente eso podría afectar el valor de la propiedad, ¿no? Por eso es que se establecen muchas veces normas muy específicas, ¿no? Igual esto sí tiene que ser de conocimiento del propietario que va a adquirir el bien. Respecto a su pregunta, em, sí se puede incorporar el uso de los aires, pero acá es muy importante si es que como dijimos, hay una reserva de aires a favor del propietario de esta unidad inmobiliaria, eso es una zona común y yo deseo adquirirlo, entonces si es una zona común y yo deseo adquirirlo, previamente tienen que desafectar esa zona común y la junta de propietarios por mayoría calificada, si es que el reglamento interno no establece una mayoría superior o la unanimidad, tiene que transferirme a mí, al propietario que deseo incorporar esa zona, esa área,
a mi unidad inmobiliaria tiene que transferirme. Entonces es un procedimiento que sí debo seguir, ¿no? Entonces es importante saber efectivamente cuál es el caso concreto, ¿no? Esta área reservada de Los Aires es una zona común. En ese caso tengo que proceder a la desafectación, adquirir ese bien, es decir, que la Junta de Propietarios me lo transfiera, o si esto ya estaba establecido que era una reserva a mi favor. Si es una reserva a mi favor, evidentemente ahí sí lo que corresponde es la modificación del reglamento interno, pero ya no necesito la desafectación y la transferencia, necesito modificar el reglamento interno para justamente, digamos, incorporar esta área como parte de mi unidad inmobiliaria, ¿no? Eh, claro, cualquier modificación a las zonas comunes sí se requiere, eh, en este caso, por ejemplo, si todo el complejo inmobiliario desea instalar el gas natural, van a adoptar el acuerdo y van a establecer, porque sí, se tiene que hacer una serie de afectaciones, una serie de modificaciones estructurales quizás o de la fábrica en sí mismo, que también van a tener que establecerlo y aprobarlo en la Junta de Propietarios. La subsanación, la señora Jacqueline Stephanie Bravo Pardo nos dice que la subsanación del reglamento interno se puede efectuar con hojas sueltas. Estas deben estar con firmas legalizadas de los propietarios o cuál es la idea o cuál es la forma idónea para subsanar. Ok, si yo voy a subsanar algún artículo específico, por ejemplo, me observaron el artículo 6 de los porcentajes de participación y solo quiero subsanar ese artículo, evidentemente puedo presentar de la misma formalidad que tengo el reglamento interno. Si mi reglamento interno lo he otorgado por documento privado con firmas certificadas, entonces tengo que presentar un documento. No es necesario que presente todo el reglamento interno nuevamente, puedo presentar un documento que contenga y diga modifico el artículo 6 o esta es la redacción del artículo 6 y establezco eso sí tengo que presentar, como hemos visto, todo el artículo completo, no fragmentado, sino todo el artículo completo del artículo 6 y sí tiene que estar firmado por los propietarios con firma certificada ante notario. Esto siempre tiene que seguir la formalidad del documento principal que estoy modificando. Dice, de Ada Gabriela Flores Morales. Buenas noches, el tesorero y vocal de la junta directiva tienen que ser propietarios del edificio o pueden ser apoderados de los propietarios. Ok, yo tengo que, para ser parte, presidente o miembro de la junta directiva, tengo que ser propietario de una unidad inmobiliaria. Como hemos visto, incluso el Tribunal Registral nos dice para participar y contar el quórum de las participaciones se tiene que considerar a los propietarios con dominio inscrito. El artículo 145 del reglamento de la ley 27157 establece que tienen que ser los propietarios los que forman parte de la junta de propietarios y por tanto son ellos quienes deben ser elegidos como presidente, vocal, tesorero, secretario, los diferentes cargos de de la junta directiva. Ahora, sí puedo participar en una reunión, en una sesión, a través de un apoderado. Esto incluso no se acredita ese poder ante el registro, sino lo tengo que acreditar ante la propia junta de propietarios que la persona que estoy actuando tenga un poder del propietario que me ha permitido actuar en esta asamblea. Pero el que va a ser elegido y al que se le está eligiendo para que actúe como presidente o como secretario es al propietario, a él, salvo que sea el tema de que el propietario sea una persona jurídica. Obviamente la persona jurídica sí siempre va a actuar a través de su representante, ¿no? La señora Norma Sánchez nos dice, ¿es necesario incluir en acta de inscripción de independización y el reglamento interno el texto completo de estos documentos? Bueno, si el artículo 149 de la ley 27157 establece que si voy a aprobar o modificar los acuerdos, tengo que establecer cuáles son los acuerdos que estoy aprobando, modificando, ¿no? En este caso, si voy a modificar un artículo o reglamento, tiene que constar en el acta, porque justamente es la forma como cualquier tercero puede tomar conocimiento que efectivamente
con el quórum, la mayoría necesaria, se aprobaron estos determinados acuerdos, ¿no? O sea, tiene que fluir necesariamente del acta cuál es el sentido, cuál es el acuerdo que se está adoptando, ¿no? Independientemente de que adicionalmente el reglamento pide, cuando presento el acta de junta de propietarios, tengo que presentar el documento privado de modificación del reglamento interno, y ahí también tengo que detallar el artículo completo del reglamento interno firmado por el presidente o por la persona que está facultada para otorgar estos reglamentos, o este reglamento y la memoria descriptiva de independización. Todo el texto de la memoria descriptiva de independización no es necesario, pero sí, como señalo, tiene que fluir del acta específicamente cuáles son los acuerdos a los que estoy llegando, si estoy desafectando un área, cuál es el área que estoy desafectando, si voy a transferir esta área a favor de quién lo estoy transfiriendo. O sea, sí tiene que fluir del acta necesariamente cuáles son los acuerdos, porque efectivamente ahí podemos ver que la mayoría la mayoría, el quórum, todo lo necesario para la asamblea, sesionó y aprobó estos determinados acuerdos. Fran Diego Barriga dice: al momento de construir, la empresa constructora presenta los planos a la municipalidad y luego esta otorga la declaratoria de fábrica. Eh, bueno, ese es un tema de declaratoria de fábrica, pero la empresa inmobiliaria efectivamente ya es un trámite municipal que lo sigue bajo la ley del 29090 y su reglamento. Tiene que cumplir con los requisitos que establece la municipalidad bajo esta ley, y obviamente ahí primero otorga la licencia y, de ser el caso, otorga la conformidad de obra. Ujú. Nos dice Fiorella Barreda: buenas noches, gracias. Quisiera saber si para la elección del primer presidente de la Junta de Propietarios el aviso de convocatoria lo deben firmar todos los propietarios o solo por algunos. Eh, el primer presidente, para elegir al primer presidente, lo puede convocar, en este caso, el 25% de los porcentajes de participación, salvo que el reglamento interno establezca un porcentaje mayor, pero lo que la norma establece es el 25% de los porcentajes de participación para que puedan convocar, de no existir un presidente elegido. Doctora, este, podemos hacerle darle pase a las personas que levantaron la mano, a Cristian León para que realice una pregunta, por favor, y de ahí a Pedro Leonardo. Ujú, claro. ¿Sí? Equipo técnico, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, lo escuchamos, por favor. ¿Cómo le va? Gracias. En relación a estas construcciones, conjuntos habitacionales que fueron relacionados al FONAVI, Banco de Materiales, tengo un caso en el cual un edificio en la matriz no tiene el reglamento interno. ¿Qué se tiene que hacer ahí, ya que estamos luchando esta regularización con el Batman hace casi 3 años? E Sí, impide eso. que se independice, disculpe usted, eh, o se inscriba, mejor dicho, las compras-ventas primigenias de cada departamento. Bien, en este caso, entiendo que es un caso que lo están llevando, que el BANMAT todavía no ha hecho quizás la declaratoria de fábrica, quizás es el propietario todavía del predio matriz y él es el que le corresponde declarar la fábrica y luego el reglamento interno. Entonces, sí es necesario, en este caso, que el propietario realice las acciones necesarias para inscribir estos actos, ¿no? Porque si los demás son propietarios de las unidades, pero que todavía no estén inscritas, siempre se va a requerir la intervención del propietario, ¿no? Del titular registral. Si fuera el caso de que ya tuviera la fábrica y que se independizó, digamos, pero nunca se otorgó un reglamento interno,
y ya tenemos las unidades inmobiliarias inscritas e independizadas que están sujetas por el mismo hecho que habíamos hablado de la configuración de la edificación a este régimen, pero lo que no consta es un reglamento interno en sí. En ese caso sí hay una opción que es la regularización del reglamento interno que está establecida en el artículo 19 del reglamento de la ley 27157. Ahí establece cuál es el procedimiento a seguir en estos casos. Pero si lo que no tenemos es, ni siquiera no tenemos que el propietario digamos, del predio matriz todavía no ha establecido lo que es la fábrica y todavía no ha establecido lo que es el reglamento interno y por tanto no puede independizar, a nivel registral nosotros no podemos conocer cuál es la realidad extrarregistral y cuáles son los titulares registrales de esas unidades inmobiliarias para que ellos hagan una regularización de eso, de la fábrica y del reglamento interno, ¿no? Por tanto, le corresponde todavía al propietario hacer los actos pertinentes para lograr la independización del predio. Continuamos con la última pregunta para culminar la exposición con Pedro Leonardo Guzmán Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Se me escucha noches, lo bien? escuchamos. Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias muy bien por su tiempo. Quisiera hacer una consulta con respecto a conjuntos multifamiliares. En estos conjuntos multifamiliares muchas veces se generan subestaciones y estas subestaciones tienen que pasar a prestadoras de servicio, ¿ya? Pero el principal dilema que se tiene es, ¿estas subestaciones podrían ser una sección exclusiva para poder realizarse la transferencia o convertirse en áreas comunes, pero no podrían transferirse en ese, si son áreas comunes, y a veces si se podría realizar la sesión de uso sobre el mismo? Ese es uno de los principales inconvenientes que he podido ver en proyectos que tienen subestaciones en conjuntos multifamiliares. Sí he visto temas de conjuntos multifamiliares o viviendas multifamiliares, incluso edificios que están dentro de la urbe más comercial, como en las zonas más comerciales de Lima, que efectivamente se constituye subestaciones eléctricas, pero entiendo que generalmente estas subestaciones eléctricas son para dar eh, un servicio a favor de este complejo inmobiliario por la cantidad de viviendas o de unidades inmobiliarias que tiene, ¿no? Porque incluso tienen zonas, incluso como parques privados, ¿no? Entonces, tienen un uso específico para brindar este servicio a favor de todo este complejo inmobiliario. Por lo que generalmente lo que he visto es que lo incorporan como parte, establecen esta subestación, establecen incluso la servidumbre a favor de esta subestación eléctrica, a favor de la entidad correspondiente, y esta subestación queda enmarcada dentro de las zonas comunes. ¿Por qué? Porque se entiende que está brindando un servicio o tiene una finalidad de servir a todo este complejo inmobiliario, ¿no? No he visto que los independicen como una propiedad exclusiva justamente por esta finalidad, ¿no? Si desean establecer que es una suerte de unas áreas pequeñas, digamos, en relación a todo el complejo inmobiliario, no hay un impedimento propiamente que se independice, pero justamente cuando vemos cuál es la finalidad de una unidad inmobiliaria, es justamente servir para vivienda, para comercial. Entonces, más se ve la vocación a ser un área que es un área común porque sirve a todo el complejo inmobiliario, ¿no? Pero claro, igual se tendría que ver el caso concreto, cuál es la finalidad, cuál es el área, dónde está, dónde se centra o dónde está ubicada esta zona que usted especifica para poder dar el tratamiento específico que corresponde en cada caso concreto. No, los temas de reglamento interno son temas, o de régimen de propiedad exclusiva, hay muchos temas que son muy casuísticos, muy de analizar los casos concretos en virtud de las normas obviamente que tenemos,
pero por ejemplo, como el caso de las unidades funcionales, que hemos visto dos casos, eh, son temas que justamente se tienen que analizar y verificar si están dentro del concepto o de la idea que tiene la norma para ver si se puede encuadrar en esto o no. ¿No? Entonces son temas muy, muy precisos y que sí se requeriría verificar el caso concreto para dar una, digamos, una solución, una propuesta de solución mucho más específica. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestra expositora por compartir con nosotros este importante tema. Doctora Erika Respugliosi, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Sí, muchas gracias a todos los que han estado en estas 2 horas de charla. Disculpa a las personas que no se han podido contestar las preguntas. Igual me parece que la exposición o las dispositivas van a estar a su disposición. Recalcar nuevamente que es muy importante cuando nosotros adquirimos una propiedad que está bajo régimen de propiedad exclusiva, conocer los detalles, pedir que nos indiquen las normas, el reglamento, los manuales de convivencia, entre otros, y ya cuando tenemos o adquirimos estos bienes, también enterarnos del reglamento interno. Y a los que otorgan o van a constituir el reglamento interno, pues tener en cuenta que tienen que ser normas específicas, claras, que puedan ser entendibles a todos, porque no tenemos que tener en cuenta que este reglamento interno va a servir a los múltiples propietarios que van a adquirir a lo largo del tiempo estas unidades inmobiliarias. Y agradecerles nuevamente por su paciencia y por la escucha en esta exposición. Muchas gracias.